Hoy le vamos a hablar sobre el capítulo 4. Está nuestro equipo conformado por Nicole Solís, Kimberly Soto y Piero Alerte. Vamos a hablar sobre el soporte físico y soporte lógico de las computadoras, servidoras y redes LAN. Sobre el soporte físico y soporte lógico de las computadoras, servidoras y redes LAN. En el capítulo 1, lo que hemos visto, lo que vamos a ver es el soporte físico y lógico de las computadoras que se usan como servidores, así como el soporte lógico de las computadoras y soporte físico, línea de Microsoft y software libre. En el capítulo 2 vamos a ver los conceptos básicos, tipos de redes, topología, dispositivos y componentes. Y en el capítulo 3, el diseño de una red LAN del Packet Tracker. Acá está el capítulo 1, como les dije. Ya, el soporte físico, tenemos lo que está el ordenador o computador, que viene a ser el hardware robusto. Están equipadas con hardware más potentes y robustos. Su redundancia en la configuración, conectividad de red, suelen tener múltiples interfaces de red. En los elementos físicos está la placa base, la memoria RAM, el disco duro, la unidad de estado de sólido, la tarjeta gráfica, la fuente de alimentación y el monitor. Y en el bus de datos, es una vía de comunicación por la cual los datos son enviados y recibidos en forma de señales eléctricas, ópticas y electromagnéticas. En tipos de bus de datos, algunos de los tipos más comunes tenemos bus de datos internos, comunicación entre el procesador y la memoria principal del sistema, el bus de datos externo, comunicación con otros dispositivos periféricos externos al sistema, bus de datos paralelo, transfiere múltiples bits de datos a través de múltiples líneas de datos, y bus de datos serie transmite los bits de datos a través de placas, ¿no? De una sola línea de datos. Luego está el soporte físico de las computadoras que se usan como servidores línea de Microsoft y software libre. Las computadoras utilizadas como servidores en la línea de Microsoft y software libre generalmente comparten un soporte físico similar, aunque puede haber algunas diferencias en los requisitos específicos según el sistema operativo y el software utilizado. Está el servidor, que es un tipo de computadora o sistema informática que proporciona servicios. Está el cliente servidor. Los clientes son los dispositivos que solicitan y consumen servicios, recursos o información proporcionadas por los servidores. Y están los tipos, que son servidor de correo, servidor de web, servidor de audio-video, servidor de chat, servidor de base de datos. Y están las aplicaciones. Algunos ejemplos de aplicaciones comunes que utilizamos en el modelo cliente-servidor: las aplicaciones web, el correo electrónico, juegos en línea, aplicaciones empresariales. Equipamiento del soporte físico. Está el hardware. El hardware en el soporte físico de una red puede variar dependiendo de las necesidades del tamaño de la red, ¿no? Hardware usados para un servidor, por ejemplo, está el rack, está el CPU, la memoria RAM, unidades de disco óptico, está el almacenamiento, sistemas de discos duros, el puerto de red, la cantidad de núcleos, el tamaño de la memoria cache y sistemas operativos. En el soporte lógico. El soporte lógico es la parte intangible de un sistema informático que proporciona las instrucciones y los programas. Está la lógica programada, servidor de caches y servidor de impresoras. En la lógica programada, proceso de escribir y diseñar instrucciones a algoritmos. Se basa en la utilización de estructuras de control para manipular y procesar datos de entrada, generar una salida deseada. En servidor de archivos, es un tipo de servidor dedicado a almacenar y compartir archivos en una red. Proporciona servicios de almacenamiento y acceso centralizado a los archivos. Y servidor de impresoras es un dispositivo o software que se utiliza para administrar y centralizar el acceso a las impresoras en una red. Puede ser de tanto hardware dedicado como software instalado en un servidor existente. Soporte lógico. Está el servidor fax, que dispositivo o software diseñado para recibir y enviar faxes de manera electrónica a través de una red. El servidor proxy
es un intermediario entre los clientes y los servidores. Actúa como un punto de entrada para las solicitudes de los clientes y luego reenvía esas solicitudes a los servidores correspondientes. El servidor web es un software o un hardware que proporciona servicios de alojamiento y distribución de contenido web a través de Internet. Y el servidor DVD, software dedicado que gestiona y proporciona acceso a una base de datos. Y el servidor de reserva, que es un servidor configurado para actuar como reemplazo en caso de que el servidor principal falle o no esté disponible, también conocido como servidor de respaldo, ¿no? Luego están los software. ¿Qué es un software? Es un conjunto de programas, instrucciones y datos que permiten al sistema informático realizar tareas específicas. Está la clasificación según su propósito o funcionalidad, software de sistema; según su forma de distribución, software comercial; según su licencia, software propietario; según su plataforma, software multiplataforma o sistema operativo, ¿no? Software de nivel. Luego está el software de sistema, Microsoft Server. El sistema operativo de servidor desarrollado por Microsoft está diseñado para proporcionar servicios y funcionalidades avanzadas en retornos empresariales y de red. Software libre. Programas informáticos que otorgan a los usuarios la libertad de usar, estudiar, modificar y distribuir el software de acuerdo con los términos de una licencia de software libre. Ahí tenemos a Linux, que es un sistema operativo de código abierto basado en el kernel. Linux se ha convertido en una de las principales alternativas al sistema operativo Windows y MacOS. Está el software de programación, herramientas y aplicaciones utilizadas por los desarrolladores de software para escribir, depurar, probar y mantener programas informáticos, entornos de desarrollo integrado, editores de código y editores de código. Software de aplicación. Estos programas proporcionan funcionalidades y servicios para realizar diferentes tipos de actividades. Están las suites de oficinas, navegadores web, software de diseño gráfico. Requerimientos en hardware. Pueden variar dependiendo del programa específico y su nivel de exigencia. Procesador CPU, memoria RAM, tarjeta gráfica, GPU y almacenamiento y el sistema operativo. Luego están los términos comunes en servidores y software. Está el servidor proxy. Actúa como intermediario entre un cliente y otro servidor, ¿no? Está el DNS. Un servidor DNS es un componente fundamental de la estructura de Internet que traduce los nombres de dominio legibles para los humanos en direcciones IP numéricas. Está el TCP/IP. Estas implementaciones permiten que los programas envíen y reciban datos a través de redes utilizando los protocolos TCP/IP. Y el software DHCP. En el contexto de ese software, DHCP también se refiere a los programas o servicios utilizados para implementar y gestionar el protocolo DHCP en una red. En conclusión, por lo expuesto en el primer capítulo, el soporte físico y lógico de las computadoras utilizadas como servidores es fundamental para garantizar el funcionamiento y la disponibilidad de los servidores y aplicaciones que se ofrecen. Se proporciona un resumen de ambos aspectos: soporte físico, hardware, energía, refrigeración, rack y gabinetes. En el soporte lógico vemos el sistema operativo como Windows Server, Linux, y estos sistemas operativos cuentan con herramientas y funciones especializadas para administrar recursos y servicios de manera eficiente. Software de servidor. Continuando con el capítulo 2, aquí vamos a ver sobre los conceptos básicos, los tipos de redes, la topología, los dispositivos y los componentes de una red. Siguiente, por favor. Aquí en definición vemos que las redes son un grupo de dispositivos electrónicos interconectados entre sí, que tienen el objetivo de compartir recursos y permitir la comunicación, además del intercambio de información. Estos dispositivos pueden ser ordenadores, servidores, enrutadores, computadoras, impresoras y entre otros más. En el funcionamiento vemos que se pueden conectar nodos, router utilizando cables o fibras ópticas o señales inalámbricas, ya sea como el Wi-Fi. Estas conexiones nos permiten a los dispositivos de una red comunicarse y compartir información y recursos. En las aplicaciones vemos que en algunos casos y tipos de aplicaciones de red
comunes incluyen programas de correo electrónico, mensajería instantánea, navegadores de Internet, sistemas de gestión de archivos y programas de acceso remoto y transferencia de archivos. Siguiente, por favor. En tipo de redes, vemos que existen diferentes tipos de redes, ¿no? Informáticas. Cada tipo de red tiene características y alcances diferentes, según su función y necesidades específicas para cada entorno en que se va a usar. Algunos tipos de redes se utilizan para conectar dispositivos en una sola ubicación, mientras que otros se utilizan para conectar en diferentes ubicaciones geográficas. Entre ellos tenemos el WLAN, que es una red local inalámbrica, ¿no? Este es una red de computadoras que vincula dos o más dispositivos utilizando comunicación inalámbrica para formar una red de área local. De ahí viene el nombre LAN, dentro de un espacio físico limitado. Mayormente se le conoce como el Wi-Fi, se refieren a este, ya que está basado en estándares que permiten transmisiones rápidas y flexiones de datos. Después tenemos al WAN, que es una red de área amplia o un tipo que se extiende a distancias geográficas más grandes para poder conectarse. En el CAN vemos que es un área de campus, donde es una red de computadoras que se conectan en un área local limitada. Ya puede ser un campus universitario o en un edificio. Mm, El PAN es un tipo de red corto de alcance para conectar dispositivos electrónicos dentro de un área limitada, ya sea un escritorio o en una sala. En el GAN vemos que es una red global como un Internet que recibe el nombre de Global Area Network. Este es un tipo de ordenador donde mayormente las empresas la tienen a nivel internacional, ya que tienen redes aisladas que comprenden varias redes y logran así una comunicación entre ellos, entre los ordenadores. La SAN es un tipo de red de almacenamiento. Esta red está dedicada y es independiente a una alta velocidad que conecta y proporciona almacenamiento compartido a múltiples servidores. Y por último, el WLAN, que es una área local, se divide en varios tipos, según los protocolos, aplicaciones, y también pueden ser por departamentos y por seguridad. Siguiente, por favor. En topología de red, vemos que la topología de red se refiere a la estructura física o lógica de una red de computadora. Estas describen cómo se interconectan los dispositivos y cómo se transmiten los datos en una red. Podemos ver el primero, que vendría a ser el anillo, que es un tipo de configuración en lo cual los dispositivos están conectados formando un círculo cerrado en forma de un anillo. Cada uno de estos dispositivos se conecta directamente a los dispositivos adjuntos. También tenemos la topología en árbol, que es un tipo de configuración en donde los dispositivos de red están organizados en una estructura jerárquica, similar a un árbol, en donde vemos que el nodo central es el que actúa como un punto de partida de la red y conecta así a sus siguientes nodos secundarios. Después tenemos la topología de bus, que es un tipo de configuración en el cual todos los dispositivos están conectados a una misma red o cable, ¿no? De transmisión, también conocido como bus. En esta topología, todos los dispositivos comparten el mismo medio de transmisión para poder enviar y recibir datos. Ya. Continuando con las topologías de red, la topología estrella es un tipo de configuración de redes en la que cada estación de trabajo se conecta de forma directa a un punto céntrico como los hubs o switch. Se clasifican en estrella física, extendida y jerárquica. Respecto a la topología de red en malla, es un tipo de red que muestra interconexión de nodos donde todos los dispositivos o nodos dentro de una red se encuentran y cada uno de estos se puede comunicar con cualquier otro nodo sin pasar necesariamente por el punto central. Algunas de sus aplicaciones son en las IoT o Internet de las Cosas, pues se puede vincular las redes en malla con el funcionamiento de sistemas de IoT, conectando dispositivos y sensores. También con ciudades inteligentes, sistemas militares de defensa y redes de automatización, pues permiten la comunicación entre nodos que se ubican en puntos alejados de la red. Por último, tenemos la híbrida, que es una topología de red
en la cual se combinan dos o más diseños de red según las necesidades de la red. Es decir, en una topología híbrida se puede combinar una topología anillo con una topología de malla. Algunas de sus aplicaciones son la compatibilidad en diferentes diseños tipológicos en una sola red, también la gestión de ambientes virtuales, pues proporcionan mayores opciones para la implementación y en seguridad, pues el uso de este tipo de red se adapta a requisitos específicos de diferentes aplicaciones. Siguiente. Bien, ahora los dispositivos y componentes, pues son aquellos elementos que conforman parte del hardware interno y externo, permitiendo el funcionamiento y realización de tareas específicas por parte de la computadora. Entre algunos componentes internos más comunes se encuentran la placa madre, el CPU, procesador, pero aquí hablaremos de otros más. Por ejemplo, los hubs, concentradores. Ellos son un dispositivo que permite a múltiples nodos o dispositivos conectarse a una red y, bueno, que incluye las computadoras y también que estas se pueden comunicar entre sí. Funcionan como un punto central que canaliza el cableado de cada nodo o dispositivo en un solo dispositivo. Los repetidores son dispositivos que se utilizan para extender la longitud de la red. Los bridges o bridge son un puente de red y que se utilizan sobre todo para la interconexión que se utiliza para unir dos segmentos o redes LAN. También los routers son dispositivos de red que se utilizan para interconectar redes LAN o WAN y facilitar la comunicación entre ellas. Los gateways son dispositivos que permiten la comunicación entre diferentes redes al actuar como intermediarios entre ellas. Y los modems son dispositivos cuyo funcionamiento consiste en la conversión de señales digitales a la forma analógica y viceversa, pues permite la comunicación entre dos dispositivos digitales. Siguiente. El firewall es un tipo de dispositivo de seguridad de red que se encarga de monitorear y controlar el tráfico de entrada y salida de red basándose en reglas de seguridad preestablecidas. Las estaciones de trabajo son tipos de computadoras de alto rendimiento y la tarjeta de conexión de red es un término ampliamente utilizado para hacer referencia a una tarjeta de red o NIC, cuya función principal es permitir que una computadora se conecte a una red. Siguiente. El cableado, bueno, son parte de la computadora y también puede ser un complemento, pues incluye cables de diversos tipos, como los cables SATA, cables de alimentación de 4 pines y 6 pines, cables para ventiladores, entre otros. Aquí tenemos una clasificación de los que se utiliza, por ejemplo, el par trenzado, que es ampliamente usado para transmitir señales de datos de alta velocidad. Su composición consta de dos conductores de cobre que se entrelazan para reducir la interferencia electromagnética. El cable coaxial es un tipo de cable que se compone de un conductor interno rodeado de una capa aislante, una malla metálica o lámina y una capa aislante externa. Y la conexión de fibra óptica es una tecnología de transmisión de datos que utiliza un cableado que usa la luz para poder transmitir la información a través de fibra de vidrio o fibras plásticas. Siguiente. Por lo expuesto, en este segundo capítulo, los conceptos básicos de redes incluyen la interconexión de dispositivos, la transmisión de los datos y los protocolos de red que se deben seguir. Los diferentes tipos de redes incluyen los LAN, WAN y MAN, y la topología de red determina cómo se conectan los dispositivos de una red. Aquellos que incluyen enrutadores, interruptores, puntos de acceso, servidores, cables y tarjetas de red. Siguiente. Ahora tenemos el capítulo 3 que trata del diseño de una red LAN del Packet Tracer. Siguiente. El diseño de una red LAN se compone de los siguientes puntos y puede variar según los requisitos y las necesidades específicas del sistema. Este diseño incluye la topología de red, que puede ser una red estrella o una red en bus, dependiendo del tamaño y la escala del sistema del Packet Tracer. Los switches son componentes clave en una red LAN y se utilizan para conectar todos los dispositivos de la red. El cableado se utiliza sobre todo el Ethernet de calidad para garantizar una conexión confiable y de alto rendimiento entre los dispositivos. Se recomienda un modelo de cable Ethernet de Cat6 o superior. Las direcciones IP y la configuración de red también son muy importantes, pues se deben
determinar y asignar direcciones IP únicas a cada dispositivo de red LAN. También la seguridad de red, que considera implementar medidas de seguridad en la red LAN del Packet Tracer. Esto incluye el uso de firewalls y la segmentación de red, que si el sistema tiene diferentes componentes con requisitos de seguridad, se puede considerar la segmentación de la red en Virtual LANs. Siguiente. Aquí tenemos algunas utilidades de la red LAN, las cuales incluyen la comunicación eficiente, conectividad de dispositivos, centralización de datos, acceso compartido a recursos, seguridad de datos mediante la implementación de la seguridad en la red LAN, también la escalabilidad, pues requiere la incorporación de diversos dispositivos a los cuales la red LAN se puede adaptar. Algunos pasos básicos para crear una red LAN simple es conectar los dispositivos al switch, utilizar cables de Ethernet, configurar las direcciones IP, asignar una dirección IP única a cada dispositivo, verificar la conectividad una vez que todos los dispositivos estén conectados y compartir recursos. Siguiente. La simulación del Packet Tracer, este programa es una herramienta de simulación de redes creada por Cisco Systems. Se utiliza para diseñar, configurar y simular redes de área local LAN y de un área amplia WAN. Proporciona un entorno virtual donde los estudiantes y profesionales de redes pueden practicar y experimentar con configuraciones sin la necesidad de un hardware físico. Su funcionamiento incluye la creación de la topología de red, pues los usuarios pueden arrastrar y soltar dispositivos de red virtuales como routers, switches, PCs, servidores, teléfonos, entre otros. Configuración de dispositivos y una vez que se haya creado la topología de red, la simulación del tráfico de red, observación y análisis del comportamiento, la práctica y experimentación. Siguiente. Ahora veremos algunos símbolos comunes en las redes de datos, pues aquí podemos encontrar computadoras de escritorio con el icono que vemos abajo, que es más que nada como una caja y un teclado, más un mouse, una computadora portátil, la cual conocemos como las laptops, y una switch LAN, que es el símbolo comúnmente utilizado como una cajita. Continuando con los símbolos comunes en las redes de datos, encontramos el hub LAN, donde la imagen se representa como un dispositivo rectangular con múltiples puertos conectados. Los puertos suelen estar representados como pequeños círculos o cuadrados en un dispositivo. Después tenemos el punto de acceso inalámbrico. Aquí utilizamos el símbolo de una antena para indicar la función de inalámbrico. Permite la conexión de dispositivos inalámbricos a una red mediante la transmisión de señales de radio. También está el router inalámbrico. Este se representa con un rectángulo con líneas que se conectan en diferentes redes entre sí. Este dispositivo combina las funciones de un router y un punto de acceso inalámbrico. También tenemos el teléfono IP, donde se representa con un dispositivo rectangular y una pantalla más en un auricular. Siguiente, por favor. También tenemos los medios VLAN, LAN y los medios inalámbricos. En los medios VLAN no suelen tener símbolos específicos, ya que según la representación gráfica, se centra más en la estructura de la red y los dispositivos involucrados. En los medios LAN, este es más fácil de representar, ya que se hace con una línea de conexión por cable en una red LAN. Y los medios inalámbricos, podemos usar los símbolos que según el uso pueden variar dependiendo de la herramienta utilizada en el diseño de redes, ya sea un símbolo de antena, de señal o de dispositivo inalámbrico. Siguiente, por favor. Bien, ahora continuamos con la simulación de redes gracias al Cisco Packet Tracer. Siguiente. En la siguiente imagen vemos el logueo del programa una vez instalado. Siguiente. Una vez que se inicia sesión obtenemos tal visualización de inicio. Siguiente. Y bueno, aquí vemos la primera simulación, que es de la red LAN, para lo cual incluimos un router como inicio, luego un switch troncal, otro switch para las salas de servidores y otros dos para cada una de las oficinas que vemos. Asimismo, se incluyeron PCs con conexiones de cable simple y laptops con conexiones inalámbricas. Continúa.
Para lograrlo, configuramos el servidor, como vemos en pantalla, con las siguientes opciones. Siguiente. También configuramos las laptops, para el cual apagamos el equipo, le colocamos una tarjeta inalámbrica, una tarjeta gráfica, y luego lo volvemos a encender. Siguiente. Luego verificamos las conexiones con el tráfico de red haciendo clic en la opción de los mensajitos. Siguiente. Aquí finalmente vemos la simulación de la red LAN en funcionamiento. Continúa. Ahora pasamos a la segunda simulación de la red inalámbrica, y para llegar a tener esta estructura con conexiones del tipo inalámbrico, tuvo que hacer la siguiente configuración. Siguiente. Aquí vemos cómo cada componente se ha configurado con tarjetas gráficas y al servidor con una IP que le brinde un rango determinado de conexiones. Siguiente. Aquí vemos la red inalámbrica en pleno funcionamiento, intercambiando mensajes y, bueno, viendo el tráfico de red. Siguiente. Como tercera simulación tenemos a la red WAN o conexiones en distintos puntos físicos de tiempo real, como Comas, Los Olivos y Puente Piedra, que son 3 distritos del Cono Norte, que intercambian información en tiempo real. Para llegar a este resultado se configuró los servidores, los switch, con IP y seriales de 000 y 001, a fin de que tengan compatibilidad entre sí. Después de todo ello, vemos ya las conexiones en funcionamiento, y ahí verificaríamos que se está funcionando la red correctamente. Siguiente. En conclusión, vemos que, por respuesto en todo este tercer capítulo, el diseño de una red LAN para el Packet Tracer incluye requisitos específicos como seleccionar la topología adecuada, los dispositivos de red apropiados, asegurar la segmentación de red, configurar medidas de seguridad, gestionar el tráfico, verificarlo y establecer herramientas de monitoreo y escalabilidad para garantizar el funcionamiento eficiente y confiable del Packet Tracer en la siguiente. Estas son algunas referencias que hemos utilizado en nuestro trabajo interior, parte 4. Siguiente. Y eso sería todo por esta oportunidad. Gracias.